Muy bien, gracias por mantener la sintonía con nosotros. El Congreso Nacional, en una comisión bicameral, estudia la modificación de la ley que crea el sistema dominicano de la seguridad social. Es la ley 8701, que ha tomado renombre a propósito de la pandemia, porque allí se establece sobre la administración, entre otros temas, sobre la gestión y destino y administración de los fondos de pensiones, lo que tanto se ha demandado a propósito de una iniciativa que ha respaldado varios actores y sectores sobre el retiro del 30% de esos fondos, con las posiciones que se han debatido, que se conocen ampliamente en torno a esto. Pero bueno, lo que quiero resaltar es ese ejercicio de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el modelo, el plan, la agenda que llevan a cabo, la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, aportando para la decisión final que debe tomar ese Congreso, que son los diputados y senadores que al final deciden cuál es el destino de esa ley y cada uno de sus artículos. Reconocer entonces el desempeño de esa comisión. El señor Gustavo Lara, si mal no recuerdo, encabeza, es el secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados y diputado por la provincia de La Vega, la encabeza, ¿no? Y del lado del Senado la encabeza como vicepresidente de esa comisión el doctor Bautista Rojas Gómez, Bautas Rojas. Hay un desempeño importante en la comisión, le dije y quisiera reiterarlo, escuchando a los distintos sectores con sus propuestas en las reuniones, y últimamente decidieron realizar vistas públicas para expandir la participación de la sociedad en su conjunto, porque mucha gente cree, a propósito de cuando llueve o no, y la leyenda que existe, que aquí en la capital, en el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, que se resuelve todo. Igual de importante es la opinión de los sectores del Cibao, del sur, del este, pues justamente por eso decidieron escuchar a la región de La Línea, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Noel y La Vega, agréguele usted Espaillat. Eso fue en Santiago la semana pasada, antepasada, y esta semana que concluye, realizaron entonces para la región este, escuchando a los distintos sectores. Y hay que entonces resaltar y llamar a la población a que se integre a las vistas públicas pendientes. Aquí serán, creo que 3 días corridos para estos fines. Esa ley es tan importante como la más que ustedes se puedan imaginar para derechos fundamentales y el desarrollo de esta propia sociedad. Allí está todo el régimen de la seguridad social, de qué pasa con usted desde que nace hasta que muere, desde el proceso de pensión, desde el proceso de trabajo y la propia seguridad social. Entonces, reconocer el ejercicio que están realizando, qué bueno que pasa de esta forma y que la sociedad se entere y pueda seguir participando de los debates y las propuestas de una ley que al final es una ley para, y debe ser, porque no lo es la actual y por eso se está modificando, debe ser para el ciudadano, no necesariamente para un grupo empresarial. En esa vista pública que fue la Romana, ¿verdad? En San Pedro. En San Pedro fue. Sí. Entonces, ahí fue que estuvo el senador Iván Silva, fue en esa vista pública. Así es, lamentablemente. Ok, entonces, pensé que había sido en la Romana esa vista pública, Alexander. Pero bien, lo que quiero ir es al punto. El senador Iván Silva, que es senador de PRM, la Romana, quedó muy... que no es la primera vez que lo hace, trató de ridiculizar a una doctora, la doctora Jessie de la Rosa, que tomó un turno para, justificar la acción de que se le entregue a los trabajadores el 30% válido de los fondos de pensiones.
varios grupos tienen esa petición para que se le devuelva esos fondos a esas personas a propósito de la crisis que estamos viviendo desde el año pasado. Entonces, en esa vista pública que me sorprendió, porque el legislador cuando va a una vista pública, de hecho, no enfrenta o no cuestiona o no le pregunta al que toma un turno, simplemente escucha. No están para hablar. Escucha a la persona que presenta su parecer, esté bien dicho o no, esté correcto o no, simplemente escucha, porque las vistas públicas son para eso. La doctora Jessie de la Rosa tomó un turno, que vamos a poner el video ahora para escucharlo, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo en la semana, puedan escucharlo ahora. Entonces, el senador Iván Silva trata de ridiculizar a la doctora, diciendo que ella ni sabía cuánto le tocaba. Vamos a ver el video, para entonces darle mi opinión cuando lo veamos. Vamos a verlo. ¿Cuántos años tiene de ejercicio usted, doctora? 4 años. 4 años. ¿Cuánto le tocaría a usted el 30%? 90,000 pesos. ¿90,000 pesos? Aproximadamente 30,000 ¿Y pesos. usted en 4 años, entonces usted ha más o menos 900,000 pesos, usted ha cotizado ya? No, de esos 90,000 no, pesos. doctora, usted no sabe cuánto sería el 30% que usted le tocaría. Usted no, usted no le tocaría 90,000 pesos. Sí, le estoy no le diciendo tocaría 1%. 90,000 pesos. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidente, por favor. ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? Si usted La pregunta, solamente ¿con tiene fin 4 a qué? años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente en este país, a usted no le va a tocar 90,000 pesos. Oigan bien. Pero con fin a qué la pregunta. Me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Escuché la pregunta. No sé si usted me permite darle la respuesta. Como bien dije, yo no vine a defender solo a los profesionales, también vine a defender a la masa más vulnerable. Yo tengo un sueldo y ese sueldo, aunque no es mucho como médico, me ayuda a mí para llevar alimento a mi casa. E independientemente si yo estoy buscando no el 30%, ellos sí lo necesitan, porque 5,000 y 7,000 pesos a ellos no les es suficiente para llevar alimento, pagar colegio, pagar transporte y muchas veces pagar medicina. Quizá a mí me dé, pero a ellos no le da. No importa si yo sé cuánto es o no, el 30% que me tocaría a mí, yo sí sé que ellos lo necesitan. Gracias. Gracias. Como ustedes pudieron escuchar ahí, el senador, que no es la primera vez que tiene ese comportamiento, lo que pasa es que ahora las redes sociales se encargan de cosas que antes nos enterábamos a los 2 meses o cuando veíamos el noticiario a las 10 de la noche, cuando no existían las redes sociales, o sea, el inmediatismo de la comunicación no existía. Ahora las redes sociales ponen en evidencia a muchas personas, a misóginos como él, por ejemplo, como el senador Iván Silva, que es un misógino. Recuerdo que cuando se conocían a los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral, el Pleno, a su presidente, los 4 titulares y los suplentes, el senador Iván Silva puso entre la espada y la pared a una joven que ella ni encontraba cómo responderle. Si usted está entrevistando a una persona y usted cree que no tiene la capacidad o la persona demuestra en su entrevista que no tiene la capacidad, bueno, pues al final lo único que usted tiene que hacer es votar y ponerle el número que usted considere partiendo de su participación. Eso hizo el senador Iván Silva con una aspirante a la Junta Central Electoral hace que él fue parte de la comisión, y yo vi la entrevista y trató de ponerle entre la espada y la pared, que ella se puso nerviosa y no encontraba qué decir. Hizo lo mismo ahora con esta doctora, lo único que la doctora, aunque en principio se ve un poco nerviosa, al final puede responder como responden las mujeres inteligentes y lo deja en evidencia a él. Entonces al final quien termina siendo el ridículo es el senador Iván Silva. Pidió disculpas porque no encontraba otro camino, tuvo que hacerlo. Con el tema de la Junta no pidió disculpas porque eso no se hizo viral. Esto sí se hizo viral porque las personas están muy atentas al tema del 30% de los fondos de pensiones. Entonces así, pero así hay como él, como Iván Silva, así hay otras muchas personas que usted lo ve en radio, televisión o fuera de allí,
que usted cree que son buenas personas por la función que ejercen, que son buenos ciudadanos. No, no sirven para absolutamente nada. Personas que en su casa maltratan a su madre, maltratan a sus hijos, maltratan a sus esposas, y cuando se le pone una cámara enfrente hacen lo mismo también. Entonces sucedió esto con el senador Iván Silva, que es reiterativo en lo mismo, y no creo que vaya a cambiar, que cambie en el tiempo que fue senador Chepa. Por una coyuntura política él fue senador, salió senador, pero evidentemente que como ser humano deja mucho que desear. Vamos a hacer la pausa para regresar con más.